que usted que acaba de escuchar, los hipócritas en palabras del ministro Velasco. El argumento del ministro Velasco, Felipe, es que ellos están en campaña electoral haciendo política electoral con la bandera de la seguridad. No entiendo cómo se ganan votos pues echándole la culpa al gobierno, pero bueno. Este es el argumento del ministro Velasco, con el argumento de ellos también tienen su corazoncito. Néstor, ¿hace cuántos meses y en cuántas oportunidades hemos entrevistado al gobernador Zuluaga? Varias, sí, señor. Pero muchas, pero no de ayer, no de hace un mes, no de hace 2 meses. Lo hemos entrevistado en los últimos 7 meses, yo creo que 7, 10 veces, y viene con el mismo cuento. Mire, esto se deterioró, esa política de incentivar a los criminales, empezó otra vez la extorsión, empezó otra vez el secuestro, estamos en esta situación, el gobernador del Cauca dice lo mismo, el gobernador del norte de Santander dice lo mismo, el gobernador del Chocó dice lo mismo, en fin, y la respuesta pues sí desapacible del ministro diciendo hipócritas, pero no, pero no recogió. Entonces yo veo muy difícil que los gobernadores, como nos lo dijo el gobernador Jaramillo, no quiero seguir. No se van a reunir, no lo van a reconocer como interlocutor. Seguir entrevistando a los gobernadores hipócritas. Pero claro que lo hemos. Porque seguiría en la lista. Pero claro que lo hemos entrevistado muchas veces. El gobernador de Antioquia. Y lo vamos a volver a entrevistar. Porque él se dedicó a hacerle oposición al presidente Petro desde el primer día. O sea, el orden público del país está perfecto. Aquí no está pasando nada, según usted, Héctor. Sigo. Y ha encontrado que eso le sirve mucho en términos de visibilidad política. El doctor, el gobernador del Meta, el doctor Zuluaga, está convencido y tiene todo el derecho de hacerlo, que va a ser un candidato presidencial. Héctor, y está en esa campaña, Héctor, y necesita el reconocimiento nacional que está obteniendo haciéndole oposición al presidente Petro. Héctor, eso es cierto. Eso es una descalificación injusta de parte suya, me da mucha pena. Héctor, déjeme decirle esto, no es el gobernador del Meta, no es el gobernador del Quindío, es la federación de todos los gobernadores del país. En general, la mayoría de los gobernadores están en la misma actitud. El mayor vocero, pues, es el gobernador del Meta, que además está absolutamente metido, como lo sabe cualquier persona, Héctor, en su departamento, en la campaña de gobernación. ¿Es invento de los gobernadores que la situación de orden público se deterioró? No es invento, pero lo primero que hay que decirle es que lea al menos la ley que regula la organización y el funcionamiento de los departamentos, porque si al menos la leyera rápido, porque bastaría con que leyera los primeros 4 artículos para que encontrara cuáles son sus obligaciones en materia de preservación y conservación del orden público. Es que de dónde saca el señor gobernador, saca el gobernador. Pero ¿cómo lo hace, Héctor? ¿Cómo lo hace sin ejército y sin policía? ¿Cómo lo hace? ¿Y quién dijo que no tienen ejército y policía? No, es que no están en la zona. No están en la zona. Le informo, tal vez usted hay por lo menos 10 leyes. Que hay un cese al fuego bilateral. No, eso no tiene nada que ver. Es que ustedes creen. No tiene nada que ver. O sea, pero es que así es difícil la conversación. Es difícil si solamente quiere que todos le demos la razón. Esto es una discusión. No, por lo menos que no me interrumpan, Ricardo. Por lo menos eso le agradecería mucho, especialmente Héctor, a usted. Sí, señor. Este es un diálogo. Tranquilo, Héctor, este es un diálogo. No se moleste. Es un diálogo. ¿Qué tiene de ilógico lo que le estoy diciendo, Héctor? No estamos en cese al fuego con el ELN. Y eso lo maneja el presidente de la República y Héctor, lo maneja el ministro de la Defensa. Me deja, Héctor, que quiero hablar con Héctor. Héctor, no estamos en cese al fuego. ¿Usted no ve los ataques todos los días del ELN, de disidentes de las FARC, de todos estos grupos? El ejército no los persigue y estos grupos atacan. ELN, cese al fuego. ¿Qué hizo el ELN hoy, Héctor? Paro armado. Lo primero que me parece es una enorme injusticia con los miembros de la fuerza pública decir que están jugando parqués. Los miembros de la fuerza pública no están jugando parqués en los batallones. No están jugando parqués en los batallones. A los policías y a los soldados que han matado en estos días, a algunos los han matado fuera de combate y a otros los han matado
combatiendo a las organizaciones criminales. El ejército y la policía, por ejemplo, fueron los que descubrieron no sé cuántas granadas en un barrio de Bogotá anoche. Esos no estaban jugando parqués en las estaciones como ustedes parecen creer, y me parece una enorme injusticia con esas personas que están dando la vida por nosotros, que ustedes digan que ellos no están haciendo nada y que tienen las manos amarradas. No la voltee, Héctor, usted sabe de qué estamos hablando. Héctor, no la voltee. No, yo sé de qué estoy hablando, de qué estamos hablando, claro que sé. A ver, Héctor, instructivo de la policía en el departamento del Cauca, diciéndole a los hombres no pueden llevar armas largas porque estamos en cese al fuego. Número menor a 12. Sí, que se aclaró inmediatamente. Es que ahí en el departamento del Cauca han muerto soldados y policías en la última semana combatiendo en Mercaderes o en Argelia, no sé en cuál de los dos municipios, fue combatiendo, no fue jugando parques como ustedes se levantan a decir todos los días de que hace 7 meses los miembros de la policía y del ejército no están haciendo nada. Aquí también han muerto militares y policías durmiendo. Esos señores están enfrentando a las organizaciones criminales. En pleno cese a fuego bilateral. No están enfrentando nada. Los ataques de el Cimitarra, del Tarra en norte de Santander, fueron contra estaciones de policía que no pueden reaccionar. Y los 4 heridos no pueden militares... ¿No? ¿De dónde? Pero ¿de dónde sacan que no pueden reaccionar? Héctor, yo francamente no entiendo, y lo mismo no sé de dónde saca el gobernador. Yo sí quisiera preguntarle al gobernador Zuluaga cuántas veces ha convocado un consejo de seguridad que la ley le ordena que convoque, que la ley le da la facultad de presidir para que el comandante del ejército o el comandante de la policía de la zona se siente con él, hagan una evaluación, hagan un diagnóstico y tomen unas decisiones. Esas las tiene que tomar él, no el presidente de la República. Le hago una pregunta. Ok, suponiendo que es su argumento, que los gobernadores son todos ineficientes, son todos unas mulas, son todos unos, ¿cómo dijo el ministro del Interior? Hipócritas. Son todos malos. La gente que responde y que dice, Héctor, el 70% de los colombianos hoy, 70%, que la inseguridad es el principal problema en las ciudades y en el campo. También se está inventando, también quienes sentimos que se deteriora el orden público, eso es cuento. No es cuento, ni más faltaba. El orden público, claro que se viene deteriorando desde hace varios años, desde que se firmó el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y no se asumió el compromiso estatal de implementarlo adecuadamente y de copar las zonas que las FARC dejaron, entre ellas en el Meta, pues había muchas, y que durante un corto lapso estuvieron en relativa paz, pero dado que no se implementó el acuerdo, pues volvimos a reeditar violencias. Volvimos a lo mismo. Y sí, hemos venido reciclando la violencia fruto de que se quiso hacer trizas del acuerdo de paz. Luis Ernesto, espéreme que quiero que Héctor termina su frase, por favor. Pero sí, perdóneme que es que me aturió. Pero lo que le quería decir es que los temas de orden público, además son unos temas pues históricos, desgraciadamente en Colombia. ¿Es la primera vez que vamos a tener elecciones con problemas de orden público? Mire, por supuesto que no, Néstor. Mire, llevamos 50 años teniendo elecciones con problemas de orden público. Las elecciones del 2000... Fíjese que no son solo los gobernadores, Héctor, es también el registrador. Que dice, claro, ahora que menciona... Estamos a punto Néstor, de suspender las elecciones en Cauca. Las elecciones más tranquilas de la historia fueron las elecciones del 2018. Y en materia de orden público, de amenazas o de riesgo electoral, y claramente la decisión de hacer trizas del acuerdo de paz, de no implementarlo debidamente y de que permitir que se reciclaran las violencias, fue el origen de lo que estamos viviendo hoy. Pero tampoco se puede negar que desde que llegó el presidente Gustavo Petro y asumió una política de paz total como una política de seguridad, hemos tenido un deterioro. Y hay un factor, Héctor, entendiendo tu argumento, y es que pues los mandatarios locales, y como secretario de gobierno seguramente lo viviste, lo viví yo, y tienen unas limitaciones. Nosotros no manejamos la política de justicia, los mandatarios locales no manejan los temas de... no ponen, digamos, ellos no tienen ni siquiera la capacidad de designar quién es el comandante de policía de su departamento o de la ciudad. No pueden removerlo. Entonces, realmente la estructura constitucional para la seguridad está muy en cabeza del gobierno nacional, que maneja las cárceles, que maneja, que tiene incidencia sobre la rama de la justicia, que tiene la facultad de aumentar el pie de fuerza en una ciudad o de reducirlo. Entonces,
Claro que los gobernadores pueden hacer cosas en materia de seguridad, pero necesitan de un trabajo articulado con el gobierno nacional, y creo que ese es el principal reclamo, que el gobierno nacional no ha podido recibir, y seguramente no solo el ministro Velasco, sino especialmente el Ministerio de Defensa no ha logrado una articulación como corresponde. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, y duele muchísimo quienes hemos apoyado los procesos de paz, y es que el proceso de paz total hizo aguas. Yo no entiendo una cosa, ¿sabe, Luis Ernesto? No entiendo que muchos decían que la alcaldesa Claudia López evidentemente no era la responsable del deterioro en la seguridad en Bogotá, porque al final eso de que es la jefe de policía es una quimera y no es cierto, y ahora terminan diciendo que la seguridad es responsabilidad de los gobernadores, que no es responsabilidad del gobierno. Pero mire, entiendo. Pero me pierdo. Es que ¿qué hacer si se le quitan a uno 1.000 policías? Eso no lo puede hacer, por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá no tiene ninguna incidencia sobre que le retiren. Entonces vamos a la conclusión de que sí hay una incidencia muy importante del gobierno nacional, por supuesto. Estamos hablando de quién es el responsable al final de cuentas. Pero ¿quién ha dicho que no tiene incidencia el gobierno nacional? Por supuesto que el gobierno nacional es el máximo responsable en materia de orden público, pero no es el único. Nosotros hemos tenido este problema históricamente con todo lo que ustedes están contando. Primero, problemas de violencia. Segundo, problemas de diseño institucional como las que está registrando Luis Ernesto. Lo que sí no habíamos tenido hasta ahora es el enfrentamiento de los gobernadores con el presidente de la República, y los gobernadores lavándose las manos y echándose la culpa al gobierno nacional y no tratando de coordinar. Pero es que no tienen cómo. A alguien le queda... Pero Héctor, no tienen los instrumentos, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Es que usted no oye. Por eso pregunto... Póngase los audífonos, hermano. Por eso pregunto cuántas veces... No tienen los instrumentos, no tienen la policía, Héctor, no tienen el ejército. Héctor, écheme su teoría. La teoría de Héctor es que el gobierno, si le entiendo bien, Héctor, el gobierno o el ministro Velasco tiene razón cuando le dice a los gobernadores hipócritas, ¿verdad? Néstor. No, él no le dijo hipócritas a los gobernadores, eso no es cierto, pero como en estas discusiones siempre pues le ponen a los funcionarios unas cosas que ellos no dijeron, él dijo que era hipócrita la sociedad colombiana creyendo que los funcionarios públicos no participaban en política. Esta mañana? Eso fue lo que el ministro dijo, que era hipócrita la sociedad creyendo que los gobernadores no participaban en política. Y claro que el gobernador Zuluaga es ese precandidato presidencial, y que además de alguna manera pues participa, según lo dice todo. Mire, usted cualquiera, estamos a 3 años. Siendo antipetrista, Néstor, es muy sencillo, siendo antipetrista. Jorge Iván Ospina no es antipetrista, Héctor, y también lo he visto reclamar por la inseguridad en Buenaventura, pidiendo consejo de seguridad en Buenaventura. De lo que se trata es de crear obviamente el posicionamiento de quién es el antipetrista. En eso consiste la competencia electoral para el 2026. ¿Quién es más antipetrista? Porque hay algunos que creen que va a ganar la presidencia el más antipetrista. Perfecto, esa es una apuesta que pueden hacer ellos, pero está mal que lo haga desde el cargo. ¿O es que a ustedes les pareció que las respuestas que dio el gobernador del Meta, diciendo, por ejemplo, el cambio ha sido para peor, no le parece un eslogan? ¿No le parece un eslogan político lo que dijo el gobernador? Piensan eso. Si la política de seguridad fuera un éxito... Pero los eslóganes políticos... ¿Usted cree que estaríamos en esta, Héctor, si estuviera todo divinamente? No, estarían al revés. Claro. Es posible que usted tenga razón, que el juego se llama a ver quién es el más antipetrista. ¿Y es por qué? ¿Porque todo está divinamente? Néstor, a mí me parece bien. Si a mí alguien me preguntara, algún actor político que quisiera posicionarse para el 2026 y que tenga, digamos, alguna ideología de centro o de centro derecha, yo le recomendaría que fuera antipetrista, claro. Es que eso es lo que hay, eso es lo que hay que develar, eso es lo que hay que develar. Héctor, eso fue lo que el ministro Velasco dijo, que no seamos hipócritas escondiendo lo que se sabe. Lo que quiero decirles, a usted le he escuchado 100.000 veces en este programa, que la política se hace con argumentos, y si el argumento es que la política de seguridad no funciona, que la inseguridad, pues es hasta que la legítimo violencia, que los gobernadores lo utilicen como una forma de hacer política. Y es que si todo estuviera divinamente, estaríamos en la feria al revés. Yo soy el responsable de que todo está divinamente.
Pero Néstor, además, en el pasado fue igual, se hizo política en oposición a unos gobiernos que se consideraban que no estaban bien. No, pero además la queja de los gobernadores no es exclusivamente el deterioro de la seguridad, que lo corroboran las cifras neutrales, entre comillas, de la ONU, de la MOE, en fin. Hay mucha gente que no es antipetrista que está corroborando esas cifras. Entonces, no es solamente en eso. Ellos lo que dicen es, no tenemos interlocución con el gobierno nacional. Y eso no es solamente el gobernador del Meta quien lo está diciendo. Aquí tengo mis notas de julio 19 del 2023, o sea, hace un mes, cuando ocurrió la tragedia en Quetame. 2 meses, junio, dice usted. Julio. Cuando ocurrió la tragedia en Quetame, y el gobernador Nicolás García, gobernador de Cundinamarca, se quejaba de que no tenían la posibilidad de hablar con el ministro de Transporte sobre la solución del puente que se cayó para comunicar a Cundinamarca con el Meta. Entonces, no estamos hablando exclusivamente del tema de denunciar el deterioro del orden público, que es intapable, o sea, esto es inocultable, que el orden público está reventado en el país. Pero adicionalmente, la interlocución que debe tener un ministro del Interior, lo que está es minándola desde los insultos, desde las suspicacias, desde el juego de palabras, cuando lo que se debería es sentar a ver cómo se solucionan los problemas en las regiones. Lo dijo el gobernador de Cundinamarca aquí en estos micrófonos. Fíjese que yo no suelo estar de acuerdo con Luis Ernesto, Néstor. Señor. Me consta. Hoy estoy plenamente de acuerdo con Luis Ernesto cuando dice, perdón, lo único que tiene que hacer un ministro del Interior es tener interlocución con el Congreso y con los gobernadores. Y aquí no está pasando. Felipe, eso no está pasando. Es increíble, Néstor. Estoy recibiendo, perdóneme, Andrés, estoy recibiendo muchos mensajes de oyentes. Sí. Héctor, yo creo que estos son para usted, algunos lo mencionan, algunos no. Usted puede consultarlo ahí. De gente que dice el gobernador, el mío, el de Quindío, el de Antioquia, el del Meta, el de Norte de Santander, todos están en esto. No es un gobernador que es liberal, que es conservador. ¿En política? No, que todos apoyan al gobernador diciendo que la situación está desbaratada en sus regiones, Héctor. Porque el doctor Zuluaga, cuando no está saliendo a los medios de comunicación a insultar al ministro del Interior, pues está buscándole apoyos a su candidata en la gobernación del Meta. Es que eso fue lo que el ministro llamó hipocresía, y por eso yo no quiero ser hipócrita, yo quiero decir las cosas son. Cuando usted habla con cualquier actor político del departamento del Meta, lo que le dice es que el gobernador Zuluaga está metido hasta los tuétanos en la campaña de la señora Rafaela Cortés, y que le está consiguiendo todos los apoyos políticos. Y el de Cundinamarca. Eso es lo que le dicen en el Meta. Le acepto. Claro que Héctor, sí, claro que sí. Le acepto que los gobernadores, yo no voy a cometer la imbecilidad, Felipe, de decir que los gobernadores no hacen política. La hipocresía, pues exacto. Claro, la hipocresía está en la ley. Pues claro que hacen política, pero eso no quiere decir, Héctor, que eso me lleva a desconocer que hay una queja legítima de las regiones. Claro. De todas las regiones, de todos los departamentos. Y que el orden público está deteriorado. Que los gobernadores hacen política. Es que si la discusión fuera sobre otro tema, que los gobernadores están inventando el cuento del orden público, que es lo que dice el ministro Velasco. No se lo están inventando, sino que le están dando un tratamiento de oposición al gobierno para obtener réditos electorales. Eso es. ¿Y por qué obtienen réditos electorales? Francamente, porque ¿sabe por qué? Porque hemos retrocedido en los últimos meses una barbaridad, nos devolvimos al pasado. Pero hay que decir que eso comenzó a hacer trizas el acuerdo de paz, Néstor. No había al pasado porque no fuimos capaces de cumplir un acuerdo de paz ni de recuperar el control territorial en los territorios donde se había recuperado por parte del Estado que estaba en manos de las FARC. Ahí comenzó de verdad el deterioro de seguridad. Como si estuviéramos en el paraíso y los gobernadores estuvieran inventando las noticias que escuchamos, que transmitimos todos los días. Los escucho, la cuenta Blue Radio. Este gobierno, para quienes están en este momento en redes sociales, mi cuenta Néstor Morales, los leo. También estamos transmitiendo por el canal de YouTube. Señor Andrés, rápidamente. Este gobierno se está especializando en el arte de hacer amigos, ¿no? Es decir, todos los días son 2 o 3 peleas con algún sector de la sociedad colombiana o con algún sector de la política colombiana, y lo más impresionante es la labor del ministro del Interior. La principal, la más fundamental, es hacerle y mantenerle amistades
al gobierno, en la política, en la sociedad, de todo eso. ¿Cómo, a quién le cabe en la cabeza un ministro del Interior peleando con los gobernadores? Además es que cada gobernador tiene sus amigos en el Congreso, pertenece a un sector político, algo así. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Es, insisto, la principal labor de un ministro del Interior es tender puentes, hacer amistades, hablar con la sociedad, con la política, con los gobernadores, con los congresistas, y mire lo que está haciendo. Es decir, esto es el mundo completamente al revés. Son las 8 Néstor, de la mañana, claro que 50 minutos. Señor Álvaro, por favor. Claro que al ministro no le salió bien ese enfrentamiento por lo que ustedes han dicho, pero estas tensiones entre gobierno y gobernadores son normales por muchas razones. Primero, es la primera vez que el gobierno y los gobernadores son de origen político totalmente distintos. Un gobierno de izquierda con unos gobernadores en su mayoría de derecha o de centro derecha. Lo segundo es que el orden público se viene deteriorando desde hace rato. Y esos gobernadores callaron mucho la situación porque estábamos en elecciones hace un año. Cuando el Clan del Golfo paró en 7 departamentos, nadie hizo mucha bulla, porque la mayoría de los partidos de esos gobernadores apoyaban a Fico Gutiérrez, que era continuista. ¿Y cómo iban a sonar las alarmas si eso los perjudicaba electoralmente? Y tercero, que este proceso de paz, a diferencia del de Santos, se desarrolla en un momento donde la relación de fuerzas con las guerrillas y los criminales no es favorable al gobierno. Para Santos fue más fácil porque tenía una posición militar mucho mejor en los territorios. Entonces, lo fácil es echarle la culpa de todo el tema al proceso de paz para inculpar a Petro, que no es amigo político de los gobernadores, que los releva de la responsabilidad de haber callado en el pasado, y como estamos a 2 meses de elecciones, pues se arma esto. Y el ministro del Interior cayó en la trampa de denunciar eso, para que después le digan y le respondan lo que le están respondiendo. 8 de la mañana. El gobernador de Antioquia lleva meses quejándose de lo mismo. Es más, yo diría que hace un año se está quejando. O sea, que no podemos decir... El de Cauca. Por Dios. El de Norte de Santander, el de Chocó. Felipe, esto termina siendo una discusión no sobre los gobernadores, Felipe, no sobre la campaña electoral. Esta termina siendo una evaluación repentina por una puerta diferente del proceso de paz total del presidente Petro. Entonces usted dice, ¿está saliendo bien el proceso de paz? ¿Hay alguien, Felipe, les pregunto, alguien que crea que la paz total del presidente va bien, que está bien intencionada? No pregunto. Pues las encuestas dicen que no, y usted dio una cifra ahorita, Néstor, creo que de la última encuesta. Solo un sí o no. El 70% de los colombianos, dijo usted, considera que el orden público se ha deteriorado y que la inseguridad ha aumentado. Felipe, dígame una cosa, ¿sí o no? No me diga nada diferente, ¿sí o no? ¿Usted cree que la paz total va bien? No. Luis Ernesto, ¿usted cree que la paz total a un año del gobierno Petro va bien? Muy a mi pesar, no. Héctor, ¿usted cree que la paz total del presidente va bien? No, señor, y los gobernadores están aprovechando para hacer política con eso. Álvaro, ¿usted cree que la paz total va bien? No, porque la seguridad es la que va mal y la paz total es un intento de remediar eso, porque la fórmula de solo autoridad no ha funcionado y estamos en serios problemas. Aurelio, ¿usted cree que la paz total va bien? ¿Sí o no? 57 masacres en el 2023 con 185 víctimas y 95 líderes sociales asesinados en el 2023. Aurelio, ¿sí Esa es mi respuesta. Pues, después de esos datos, después de esos datos, no, pero no con datos. No, no soy hipócrita ni tengo candidatos. Okay, votaré en blanco. No. En octubre voy a votar en blanco, de una vez le digo. Estos son los datos de la paz total. Andrés, ¿usted cree que la paz total va bien? Va mal y empeorando. María Consuelo, ¿usted cree que la paz total va bien? Va mal porque está mal planeada, mal concebida y mal ejecutada. María Camila, ¿usted cree que la paz total va bien? Muy mal. Ricardo, ¿quién me falta? Ricardo Espina. Señor. ¿Usted cree que la paz total va bien? Lamentablemente va muy mal. No tiene rumbo. No. Néstor, ¿y usted por qué no le pregunta a los cientos miles de oyentes que tenemos en la red que ahora yo no sé si es Twitter o X? Sí, Felipe, sí o no. Felipe. O que quisiéramos que fuera bien, que eso quede claro a todo el mundo. Quisiéramos que fuera bien. Mira, en esta mesa, Néstor, en esta mesa. Yo creo que la paz. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que está pasando. Juan Manuel Santos. Claro, sin duda, Felipe. La mitad de los que votamos no apoyamos decididamente
el proceso de paz de Juan Manuel Santos. Votamos seguramente sí en el plebiscito, acompañamos en algunos el gobierno. Entonces, aquí de verdad lo que hay que reconocer es que en la medida en que haya una política de seguridad que no está funcionando, es imposible que haya un acuerdo de paz o una negociación que prospere. Es decir que va mal ser enemigo de la fe. Me falta usted con la aclaración. Pero ¿quién se podría... Es que lo quiero aclarar para que nadie tenga otra línea de necio. No nos metamos... Pero sería necio oponerse a que haya paz. Felipe, eso sería de una necedad, de una imbecilidad. Decir, no, es que yo no quiero vivir en paz porque no me gusta Petro. A mí me encantaría nada que queremos más los colombianos que vivir en paz. Ojalá esto funcione. Padre, ¿usted que viaja? No va bien. No, ¿Quién me falta? Paola. Y tengo contacto con la región. Paola, ¿usted cree que la paz total va bien? Va pésimo, ni la total, ni la parcial, ni la media, ni la término medio, ni medio tres cuartos, ni cruda, ni al dente, nada. No tengo desafortunadamente nadie ni un sí. Néstor. ¿Hay alguien en redes sociales que me diga que la paz total va bien? Quisiera escuchar comentarios, quisiera genuinamente pensar que esto está saliendo bien. Ese es el verdadero tema de fondo. Ese es el tema que divide hoy a los gobernadores ¿sabe qué sorprende? y al gobierno nacional. Señor Orrego. Un detalle, Néstor. Hace 4 días estuve en el Quibdó. Hace 4 días salimos 1 hora por río afuera de Quibdó. Sí. Y dialogando con la gente, tomándonos un café, una aguapanela con la gente, el pánico es absoluto. Y el tema de la paz total es simplemente un verso que no se vive en las regiones. Muy bien. Ese es un... Así es. Esa era la primera pregunta y todos estamos de acuerdo. Vale la pena preguntarse si esa circunstancia desgraciada para Colombia está siendo aprovechada para deteriorar al gobierno y para hacerle oposición. Esa es la segunda pregunta. Es que eso no tengo ninguna. ¿O es que somos hipócritas en esa respuesta? ¿No será que el gobierno se está deteriorando a sí mismo más bien? Héctor, no siga con el cuento porque yo le entiendo para dónde va y se la respondo. Pero no nos quejemos pues claro que una situación política... gran descubrimiento, Héctor, se aprovecha políticamente. El propio presidente Petro lo hacía. O es que el petrismo no aprovechó los reveses del gobierno anterior para montar su candidatura. Es que es lo normal, pero además así se hace la política. Claro Bienvenidos a la política. Claro que sí, eso fue lo que dijo el ministro Velasco. Pero el presidente Petro eso fue lo que dijo la cúpula de las fuerzas militares, de la policía y de la inteligencia. Es un gusto. Lo que pasa es que tú lo puedes decir, pero el ministro que tiene que tender puentes y que tiene que intentar solucionar, no lo puede decir. Para estos efectos, Néstor va a venir teniendo razón Armando Benedetti. Se tiene que posesionar. Para estos efectos va a terminar teniendo razón. Recuerde usted esa grabación de Armando Benedetti hablando con Laura Sarabia diciendo, abro comillas, ya sabes que Velasco no te va a servir. 8:57 en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.